la Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Pero hoy entramos al capítulo, ¿qué le dije? 9. Hoy es otra cosa. Quiero que vea ahí ese capítulo 9 de Daniel. Vamos todos ahí. Por supuesto que no vamos a leer todo el capítulo porque es extenso, ¿no? Pero sí me gustaría que viéramos qué dice ese capítulo 9. Ahí aparece Daniel orando en oración. En oración. En ese capítulo 9 quiero compartirle los siguientes pensamientos, ¿no? Es importante que usted vea esto, que le ponga atención, que lo meditemos, lo reflexionemos. Así es, ¿no? Muy lindo. La oración de Daniel por su pueblo. Ahí le quiero compartir 3 pensamientos. Primero, Jeremías profetizó la cautividad de Israel. Esto es importante. En segunda parte, Daniel confiesa el pecado del pueblo. Y la tercera parte es Dios cumple lo prometido y su pueblo regresa del exilio. Así es, ¿no? Ponga atención que aquí vamos a aprender mucho. Quiero que oremos, pero antes vamos a leer por lo menos en este capítulo 9, siquiera un par de versículos. No podemos leer todo el capítulo, pero vamos a leer un par de versículos. Dice el versículo 1, en el año primero de Darío. Darío era un rey persa, medo-persa, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, y yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Dejémoslo hasta ahí. Quiero que oremos porque vamos a reflexionar. Mi Padre Santo, bendito y bueno, gracias, mi Señor, por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Tu palabra es verdad, es vida. Te suplico en el nombre de Jesús, tu Hijo, mi Señor, que nos abra los ojos, que nos enseñe, nos instruyas, mi Señor. Recibimos de ti palabra tuya para reflexionar, para crecer, para entender. Gracias, mi Señor amado. Intercedo y suplico por mis hermanos aquí presentes. Intercedo y suplico por mis hermanos aquí en el país, El Salvador. Pero ruego y suplico por mis hermanos en el exterior, allá en los Estados Unidos de América. Todos mis hermanos que están pendientes. Guárdalos, bendígalos, mi Señor. Intercedo por mis hermanos, Padre Santo, en Sudamérica. Mis hermanos allá en el Ecuador, en Venezuela, en Colombia. Aún mis hermanos aquí en Centroamérica, en Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica. También en Cuba, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Gracias. Abrimos el corazón y recibimos de ti, mi Señor. Amén. Y decimos amén. Muy bien. Claro, cuando nosotros caemos en la infidelidad, esto es peligroso, ser infieles, ¿no? Porque las figuras en la Biblia, no puede haber un hijo infiel a su padre, pero tampoco puede haber una esposa infiel a su marido. Son figuras. Ahora, si nosotros fuésemos infieles, es peligroso. Podríamos caer, oiga, en la cautividad del adversario, en la cautividad del enemigo. Cuidado con la infidelidad. Podríamos caer cautivos, atrapados por el diablo, ¿no? Entonces,
Debemos valorar lo que significa estar en paz, en comunión, en armonía con Dios. Ser fieles, ¿no? Ahora, Dios es tan bueno porque Él es Padre, que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. En este caso, la infidelidad fue de su pueblo Israel. Israel. Imagínense, yo no sé por qué este pueblo fue tan duro, ¿no? Como lo dijo Moisés, allá en Deuteronomio, le dijo, pueblo loco e ignorante. Usó dos palabras fuertes, ¿no? Así literalmente, ¿no? Un pueblo tan duro, un pueblo que después que su Dios los saca de la esclavitud, después de 430 años ser esclavos de Faraón, y los saca y los lleva a través del desierto, los mete a la tierra prometida, lo dejan a Dios y se van detrás de otros dioses. Eso está como que yo, sí, el Señor me salvó, me sacó del lodo de allá afuera. Yo era un triste, un pobre desgraciado allá afuera, pero con el tiempo se me va olvidando, y luego regreso a lo mismo o a cosas peores. Así no es. Entonces fue lo que pasó con ellos. Entonces cayeron cautivos, esclavos. Babilonia, con Nabucodonosor, entraron las tropas allá a Jerusalén, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y trajeron cautiva a la gente a Babilonia. Jeremías lo profetizó y dijo, van a ser 70 años los que van a estar cautivos. Esto es bueno que nosotros lo analicemos. La primera parte es que Jeremías profetizó esta cautividad de Israel. Jeremías lo dijo. Jeremías era el profeta de turno. Ese profeta sufrió por decirles la verdad en su cara a los israelitas. ¿Y qué hicieron con él? Quisieron matarlo varias veces. En cierta ocasión lo metieron ahí en una cisterna, en un pozo, decimos nosotros, para que se muriera, según ellos. Claro, Dios lo guardó. Siempre hay una persona que interviene para que lo sacaran. Sufrió Jeremías, pero les profetizó lo que Dios decía. Quiero que vean lo que dijo Dios a Jeremías en el capítulo 25 de Jeremías, versículo 11 al 12. Ahí está. Jeremías capítulo 25, versículo 11 al 12. Toda esta tierra, dice Jeremías, se lo está diciendo al pueblo de Israel. Todavía no habían sido cautivos por Babilonia. Se los está diciendo, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Qué terrible sería, ¿verdad? Que hubiera un profeta en el país y diga, al futuro, dentro de unos años, toda esta tierra del Salvador será arruinada por completo, en ruinas, en espanto. Sería algo terrible, ¿no? Pues se lo dijo Jeremías a los israelitas y a los reyes. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Van a ir a Babilonia, van a ir a parar allá y van a servir 70 años. Se los dijo. Y no se lo creyeron. Este es el punto, ¿no? Qué tremendo, ¿no? El versículo 11, el 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años. Mire qué lindo eso, ni había ocurrido. Y se lo está diciendo de manera anticipada el profeta Jeremías al pueblo. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, la misma Babilonia al caldeano, y la convertiré en desierto para siempre. Claro, le llegó su tiempo también a Babilonia, ¿no? Cuando llegaron los medo persas. Lo que quiero que veamos acá es que Jeremías profetizó la cautividad de Israel. ¿Cuántos años dijo Jeremías? No olvide eso. 70 años van a estar cautivos. Ahora ya pasaron los 70 años y ahora Daniel, hoy es el turno de Daniel, se dirige a Dios. Capítulo 9, versículo 2 de Daniel.
9:2 que acabamos de leer ahí. Y en el año primero de su reinado, yo Daniel miré, reinado de Darío, ¿no? El Medo. Y en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén de 70 años. Mire, qué bonito haber visto a Daniel buscando, leyéndose a Jeremías, ¿no? A Jeremías ya había muerto. Aquí está lo que dijo el profeta Jeremías, que nosotros como israelitas teníamos que venir a parar cautivos a esta Babilonia y que vamos a estar 70 años. Pero ya los 70 años ya se cumplieron, dice Daniel. Así que voy a hablar con el Señor. Es interesante, ¿verdad? Ahora Daniel habla con Dios. En ese versículo 2 dice: en el primer año de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora tenemos en segundo lugar a un Daniel que está orando, confesando el pecado. Póngale atención que aquí aprendemos. 9:4 de Daniel, ahí cerca. ¿Qué dice el versículo 4 de este capítulo 9 de Daniel? Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Subraya la palabra confesión. E hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mira el 5. Hemos pecado. Lo leyó. Hemos pecado. ¿Por qué dice hemos? Si él era un hombre de Dios. No dice han pecado. Estos mis paisanos han pecado. Malos, perversos. No dice así. Le tocaría a usted orar al Altísimo, a Dios, y decirle: Señor, este pueblo malo del Salvador, malos, perversos, matarifes. Y usted es el santito, ¿verdad? Yo no, son ellos. Descarga tu enojo, tu ira. ¿Qué hizo Daniel? Se incluye. Esto es aprendizaje, ¿no? Siempre que ores, hermano, hermana, siempre que ores, inclúyete. No te hagas el santo o el santito. No, aquellos son los perversos, no, aquellos. No, inclúyete. Si Dios ha tenido misericordia de esta nación, El Salvador, porque ha sido tan bueno, mi Señor. ¿Acaso usted no ha leído la historia de las matanzas que hizo el general Martínez? Porque se le había metido en la cabeza que el comunismo había entrado al país. Y bueno, mató un montón de gente, campesinos sobre todo. Y de ahí para acá, la década del 50, gobiernos militares, Osorio y Lemus. ¿Acaso eran santitos en la presidencia? Y cuando usted entra ya a la década del 60 con otros presidentes militares, cuando vino Rivera y después Sánchez Hernández y por último Arturo Armando Molina, no crea que fueron angelitos. Ellos ligados con los millonarios del país, con las 14 familias que decían en aquel tiempo, ellos con la gente de La Plata. Y claro, los militares sirvieron como perros de hacienda, ¿no? Óigame, este país sufrió, la sangre corrió. Tal vez ustedes no se dan cuenta, cuando Napoleón Duarte era candidato, iban juntos con Molina, candidato a la presidencia, y Duarte ganó la presidencia y bien ganada. ¿Y qué hicieron? ¿Usted cree que lo dejaron ganar los del PCN que estaban en la asamblea? Partido viejo y corrupto. No lo dejaron. ¿Usted cree que lo dejaron los millonarios? No lo dejaron a Duarte. Los militares
Se instrumentalizaron, no lo dejaron. ¿Qué hicieron con el pobre Duarte? Lo apresaron, lo capturaron, le cortaron los dedos y lo mandaron exiliado a Venezuela. Gente tonta, porque no hay otra palabra, ¿no? Si ese hombre lo hubieran dejado, no hubiéramos tenido guerra de guerrillas, porque era un gran demócrata. ¿Qué fue lo que pasó? No lo dejaron y entonces pusieron al bigotudo y Arturo Armando Molina. 5 años más. Y entonces, ¿qué pasó? A los 5 años, otro candidato del PCN. ¿Quién era? El general Humberto Romero. Y la Democracia Cristiana, que unida con UDN, MNR, formaron lo que llamaba la UNO, Unión Nacional Opositora, presentaron a su candidato, a otro coronel, pero era coronel de izquierda, a Claramón. Y gana la presidencia Claramón. Es que la gente estaba harta del PCN. Ganó la presidencia. No lo dejaron. Los mismos de siempre, los millonarios, los mismos de siempre, los militares, y ese partido corrupto del PCN, no lo dejaron. Y entonces impusieron al general Humberto Romero. Ahí nació ya, óigame, el embrión del resentimiento político. Ahí comenzaron ya a organizarse las guerrillas. Las guerrillas. Qué triste, ¿no? Pero mire, esto duele saberlo. Cuando el coronel Claramón se fue a reclamar su victoria a la Plaza Libertad o Parque Libertad, miles de gente allí, miles de gente. Y entran las tropas, hizo una matazón de gente, corrió la sangre en febrero. Y ahí nacieron las guerrillas del EP28 de febrero. Es una historia triste, dolorosa. Claro, pasó esa etapa. Ah, bendito Dios que ya se fueron los militares y todos estos dictadores. No, hombre. Y caímos en la desgracia. Bueno, la Junta de Gobierno trataron la manera de enderezar las cosas, pero no se pudo porque entraron estos malcriados de los guerrilleros. 12 años de guerra con los guerrilleros y los militares. Mataron gente a ambos lados. De ambas partes mataron gente. Hicieron destrozos. Firmaron los famosos acuerdos de paz en el 92. La sangre había corrido y caímos en la desgracia. Ya no de 12 años de guerra, sino de 30 años de pandillas. ¿Y quién dice que no ha corrido la sangre aquí en el país con las pandillas? ¿Para qué decirlo más si usted lo sabe? Ahora nosotros estamos en otra etapa. Pudiéramos decir, Señor, descarga tu ira sobre ellos. Descarga tu enojo sobre ellos. Fue Daniel así. Daniel le dice a Dios, fueron ellos. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué debe hacer un gran intercesor, un gran cristiano, un cristiano intercesor? ¿Qué debe hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Todo. ¿Qué tenemos que hacer? Decirle a Dios, otra vez, no escuché, hemos pecado. Fue lo que hizo Daniel, hemos pecado. Pastor, pero yo no empuñé las armas, pero ha sido un negligente, ¿no? O a lo mejor fornicario, adúltero, cualquier otra cosa. Pero hemos pecado. Esto le llamo yo la confesión del pecado del pueblo que hace Daniel. Él se incluye y pide perdón. Es lo que nos toca a nosotros ahora, pedir perdón a Dios. ¿Qué dice el capítulo 9, versículo 9 y después el 19? Siempre ahí Daniel 9, versículo 9 y 19. ¿Qué dice ahí? De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Eso dice el 9. ¿Y el 19? ¿Qué dice el 19? Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta atención. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Perdona. Podemos decir nosotros en nuestra oración, qué bueno sería convocar ayuno y oración y decirle, Señor, aquí estamos, perdónanos. Hemos sido un pueblo rebelde, un pueblo sanguinario.
como Caín mató a Abel. Hagámoslo. Hágalo por su cuenta, ¿no? Pide perdón, ¿no? Ahora, pero también Daniel pide misericordia. Dios le cumplió a su pueblo y regresaron. Segunda de Crónicas 36, 22 al 23. Segunda de Crónicas 36, 22 al 23. ¿Qué dice? Mas al primer año de Ciro, rey de los persas. Ahora ya no eran los babilonios. Ahora ya no era Nabucodonosor, ni era su hijo Belsasar. Ahora es un rey persa. ¿Cómo se llama este rey? Ciro. El primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, ¿qué dice Ciro? ¿Ah? Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová. Mire qué lindo oír un gobernante que está comprometido con Dios, ¿verdad? ¿No quisiera usted que tengamos un gobernante comprometido con Dios? ¿Lo anhela o no lo anhela? Pues yo ese peludo no sé si de veras está comprometido con Dios. No, él hace la pantomima o lo hace de corazón. Eso yo no lo sé, porque Dios lo sabe. Porque usted lo encuentra ahí orando, en fin. Yo no sé si le ora al Altísimo Dios Jesucristo o le ora a Alá, ¿verdad? Pero la verdad es que yo no quiero hablar mal del presidente. La Biblia me lo prohíbe. ¿No sabían ustedes? La Biblia me prohíbe que hable mal del presidente. Quien sea. Y ustedes entiendan eso. La Biblia me pide que ore, que ruegue, que suplique por el presidente. Así que hay que pedirle a Dios por este peludito, que todo le salga bien, ¿no? Alaba a Jesús. Aquí era Ciro el instrumento. Para Israel, ¿quién era el instrumento de Dios? Ciro. ¿Qué dice Ciro? Así dice Ciro, rey de los persas. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Vamos todos de regreso, dice, para Jerusalén. Alaba a Jesús. Mira, esto es maravilloso, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Y aquel pueblo que había estado 70 años sumiso, oiga, bajo la bota babilónica, ahora todos preparando todo, y van de regreso. ¿A qué van? A reconstruir. ¿A qué van? A levantar el templo. Es maravilloso, no es maravilloso, no. Léase. ¿Qué leímos ahí? Segunda de Crónicas, ¿qué? Al 23. Ajá. Ahora vamos con Esdras 1 al 4. El rey persa fue el instrumento de Dios. No olvide eso. Dios utilizará un instrumento suyo. Yo no sé, puede ser este mechudito, ¿no? Quizá tal vez no, pueda ser otro. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que aspirar y desear y pedirle al Altísimo. Porque Dios nos ama, ¿verdad que nos ama? Hay un pueblo acá, ¿no? Que lo amamos a Él. Vamos, Esdras, dije, sí, Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Qué dice ahí? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por éxito por todo su reino. Mire Ciro diciendo, es que el rey es el instrumento de Dios. Así ha dicho Jehová, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ahora Ciro es el instrumento para restaurar, para levantar el nuevo templo. ¿Lo ve? ¿Es maravilloso o no es maravilloso?
Esdras 1, versículos 7 al 11. Con esto terminamos. Esdras 1, 7 al 11. ¿Qué dice? Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbassar, príncipe de Judá. Ajá. Y esta es la cuenta de ellos. Mire los utensilios, los vasos sagrados, los copones, los tazones de oro que estaban en el templo. Y esta es la cuenta. 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, siga, 30 tazas de oro y otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todo lo que estaba en el templo de Salomón antes de ser destruido y que Nabucodonosor le dio fuego al templo y se robó estos utensilios de oro. Ahora, ¿qué hace Ciro? Los regresa y vuelven a su lugar. Aplicación. ¿Sabe de qué hablan los utensilios del templo? De las personas útiles para Dios. Tú eres un utensilio para Dios. La pregunta ¿eres un utensilio para Dios, sí o no? La pregunta es, ¿dónde estás? ¿Estás en el templo de Dios o estás en Babilonia? ¿O estás de regreso? Cual sea la posición, toma en cuenta esto. Reflexiona. Soy un instrumento de Dios. Soy un utensilio en las manos de Dios. ¿Acaso no dijo Dios allá por Pablo que en la casa de Dios hay vasijas de honra para Dios? El viejo ya es una vasija vieja, dirá usted, pero procuro ser vasija de honra, porque Dios así lo quiere. Pero la pregunta es, ¿y usted vasija o no es vasija? ¿Usted es utensilio o no es utensilio del Señor? Está en el mundo, pues regrese a Cristo. Está allá afuera, regrese a Cristo. ¿Le sirve a Dios o le sirve a Babilonia? Nunca jamás, quizá, si los utensilios de oro hubieran pensado como personas, nunca jamás quizás pensaron que iban a servir de instrumento para que el rey Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, bebiera vino y más vino y más vino. Qué triste es cuando un siervo de Dios, una sierva de Dios, qué triste cuando ha sido instrumento de Dios por años, que se regocijaba en Dios, que testificaba, que predicaba, que cantaba, que evangelizaba, descuidó su ministerio, descuidó su vida y ahora pudiera ser quizá una vasija en las manos de Nabucodonosor, es decir, del mundo allá afuera. Pero hay esperanza. Ya no es Ciro ahora. Dios tendrá otro instrumento para hacerte conciencia, para que regresemos a la casa de Dios. ¿Qué clase de vasija eres tú? Piénsalo. ¿De honra? ¿Sirves? Mis amados, es una historia tan linda. ¡Qué historia más gloriosa! Pero ¿cuál es el aprendizaje? Uno, si nosotros descuidamos nuestra fidelidad a Dios, si nosotros descuidamos nuestra fidelidad a Dios y dejamos de amarlo y nos vamos detrás de los ídolos, podría pasarnos como le pasó a Israel. Se fueron detrás de los ídolos y cayeron cautivos, cayeron presos por los babilonios y estuvieron 70 años cautivos. Cuánta gente me duele el corazón hoy que voy a las campañas, que tienen 1 año o más fríos, alejados de Dios, y el fin es que regresen, que vuelvan.
Pero sin embargo Dios es tan bueno porque Él es Padre. Dios levantó un instrumento para que regresaran a su pueblo, para que regresaran a reconstruir, a reedificar el templo. Tócate el pecho. Tócatelo. ¿Sabes qué es esto? El templo. Si el templo no está reedificado, Cristo está listo para levantarlo de nuevo. Levantarlo de nuevo. Y haya regocijo y algarabía en nuestros corazones. Oh Dios, levantemos nuestras manos al cielo. Oh mi amado, he aprendido a entender y a decirte: hemos pecado. Hemos pecado. Pero he aprendido también a pedir perdón y misericordia a Dios, sabiendo que tú siempre utilizas un instrumento para bendecirnos, para darnos la libertad, para regresar. Mi Señor, oh mi Dios, la figura de los utensilios ahí. Intercedo, suplico por aquellos hombres y mujeres, aquellos hombres y mujeres que fueron instrumentos, aquellos hombres y mujeres que se regocijaron un tiempo y saborearon el vino de Dios y descuidaron sus vidas y llegaron al mundo, a Babilonia, a ser instrumentos del mundo. Pero qué amor más inmenso, volver a traer a tu casa esos utensilios. Los llevaste. Así ahora te pido, te suplico por esos hermanos, hermanas, hermanos que se alejaron, que cayeron cautivos en la garra del adversario. Que vuelvan, que regresen, que retornen. Atráelos, mi Dios. Perdónanos. Tu misericordia está extendida. Gracias, mi Padre. Gracias, Padre mío, porque tú nos oyes. Gracias, mi Dios eterno, soberano. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Y este pueblo dice: La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.